buenas y bienvenidos a Star Killer Studio. Adéntrate por un viaje Sith dentro de Star Killer Studio. Tenemos reseñas artísticas, reseñas de fabricación, reseñas de tus figuras coleccionables favoritas de Star Wars dentro del universo expandido, el canon oficial y muchas figuras. Siéntete como en casa y disfruta de Star Killer Studio. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de tu franja horaria o en la hora en que estés viendo este video. Cómo sueltan de cositas ahí los cartones. Pero bueno, como se viene una nueva edición, que es la misma edición que ya vimos para The Mandalorian de esta figura, pero pues la variante es que trae la túnica Jedi, porque cuando la vimos dentro de este planeta que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero cuando la vimos en The Mandalorian era un poncho, ¿no? Ahora resulta que es una túnica. También aquí haría mucha referencia Fenoli a lo que es Gandalf el blanco y Gandalf el gris para este personaje de Ahsoka. Ahsoka la blanca ya la vimos, ahora la estaríamos viendo en gris. Pero este personaje fue uno de los más exitosos porque aquí sí tendríamos la inducción de George Lucas con Fenoli y ambos habrían creado este personaje de Ahsoka. Entonces, es muy interesante el personaje de Ahsoka si lo vemos con detenimiento porque pues haría referencia a un samurái. Recuerden que George Lucas para la primera saga de Star Wars que nos presentó tendría mucha influencia de lo que es la película de los samuráis, que ahora no recuerdo cómo se llama, este hombre japonés. De ahí habría sacado mucha inspiración el señor George Lucas y vemos que los sables de Ahsoka desde Clone Wars pues siempre han sido curvas las empuñaduras, ¿no? Y si la vemos con detenimiento pues parecería como Batusai el samurái o de estos samuráis que ya no tenían armadura en el medioevo japonés, sino que pues serían así como vagabundos, como samuráis de estos que ya trabajaban no para el imperio japonés, sino que ya trabajaban independientemente, ¿no? Y andaban ahí, pero pues sí que tenían que venir de un linaje de samuráis para poder tener ese conocimiento, ¿no? A diferencia de los ninjas. Entonces aquí habría presentado el señor George Lucas dentro de este personaje su influencia japonesa que tenía de Kurosawa, ya me acordé rápidamente. Las películas de Kurosawa habrían tenido mucha influencia dentro de George Lucas y George Lucas habría pues copiado enfoques de Kurosawa, habría copiado ciertos escenarios de Kurosawa. Pueden ver las películas de Kurosawa y compararlo con la saga. Inclusive dentro de lo que fue la primera temporada de lo que fue esta serie, que colaboraron muchos dentro del anime, haría referencia a los Jedi en una galaxia muy lejana, pero dentro de lo que fue Japón. Ese capítulo me parece que es el primero o el segundo. Es muy interesante. La versión retro yo se los he comentado, pues para nosotros los de los 90s o generaciones más nuevas no vale la pena esto.
en personajes nuevos. Vale más la pena en Vintage Collection o en Black Series. Pero bueno, para la gente que es de los 70s, de los 80s, que ya tiene figuras retro, pues ya no desentona tanto si si agregan estas versiones nuevas con personajes nuevos, porque pues como es el molde sencillo no se ven tan raras, ¿no? Y yo lo que siempre les he dicho que pues yo creo que pensaron en hacer estas colecciones enfocadas a ese tipo, estas figuras enfocadas a ese tipo de coleccionistas. Aquí la variante, esto sí se lo repito porque no se ha visto en otros videos, pues es que tienen aquí esta pequeña figura nueva con una numeración y a veces aquí en el costado. Estas sí son diferentes las bases a las de 375. Porque en versiones antiguas y en estas versiones nuevas, pues el pin es más gordito que el de las bases de las 375 de los 90 hacia adelante, ¿no? Las armas también son tipo retro, pero pues haría la curva como si fuese una katana. Y ya vimos efectivamente dentro de Ahsoka, porque pues a pesar de todo, nos están haciendo mucha referencia con esgrima profesional. Y entonces pues Ahsoka habría partido ahí a Marrock como si fuese un samurái, ¿no? Entonces también concuerda con lo que le dice el robot, que viene de un linaje de Jedis poco tradicionales, y los samuráis que andaban así vagando por Japón, que andaban así vagando por Japón, y con este tipo de vestimenta un poco más humilde, pero su katana, pues ya eran samuráis también poco tradicionales, ¿no? Entonces haría mucho énfasis dentro de las influencias de Kurosawa para crear al personaje de Ahsoka. Y por eso ha sido de los personajes más trascendentes dentro de la saga y dentro de los nuevos, porque recuerden que lo que es de Clone Wars sí fue escrita toda por George Lucas. Lo que fue Rebels fue Fenoli y fue George Lucas. Y bueno, había bastante buen trabajo, ¿no? Dentro de eso que fue un poco más trascendente. Esto sí que no tiene nada más, compañeras y compañeros, pero sería del año pasado. Y pues viene un poquito movida la foto, a diferencia de lo que es el blister de la Vintage Collection, y un poquito más pequeña la figura. Pues harían esta referencia del desgaste. Aquí dice edición de Mandalorian, Ahsoka Tano solamente para la versión retro. Y para la versión de Vintage Collection, dice de Mandalorian, Ahsoka Tano de Corvus, ¿no? Que estaría aquí en Corvus, por eso sería la versión Corvus. Y vean hasta todas las poses, media flexión de rodillas, pues son tipo samuráis también. Para esta web tendríamos a Bib Fortuna, Ahsoka Tano de Corvus, Bo-Katan Kryst, el maestro Yoda con la versión del bastón. Tendríamos a Quill, a Fennec Shand con esta mujer que pues también lleva bastante en la cinematografía. Mi Wen-Yen, de ascendencia japonesa, residente en Estados Unidos. El Death Watch Mandalorian, que ya hablamos de él. Clone Trooper de la 501 Legión, de Vintage Collection. Esto también sería del año pasado. Pero bueno, de estas dos, ¿cuál fue la versión más vendida? Pues obviamente la de Vintage Collection, seguida de esta. Esta también se vendió, pero en algunos países, ¿no? Y no para todo el público, que no a todo mundo le gusta. Hay jóvenes que no me coleccionan esto porque no les gusta. Pues yo les podría fomentar a que lo coleccionen porque, pues como les digo, sería históricamente. O sea, la gente del 77 coleccionaba estos moldes, sería la nostalgia de ellos, no estaría mal si quieren agregar esas figuras dentro de su colección. Tienen el presupuesto para hacerlo, no lo veo mala opción. Si ustedes quieren iniciar colecciones retro, está muy bien. Ese es mi punto de vista, que yo tengo esta Ahsoka porque ya llegó el punto en que llegaron los remates. Y también es una cosa que les quería comentar dentro de este video. Lo que es Sabine y esta Ahsoka nueva que ya se parece mucho,
aunque el blister diga que es de Ahsoka, pues lo van a agregar los coleccionistas de cerrado, ¿no? Ellos serían quien van a abarcar ese mercado, primero que nada, porque ellos ya se fijan en esas cosas. Nosotros los de abierto no, porque no le vemos el caso. No, yo en lo particular voy tirando los plásticos. Si me aburro tiro el cartón o lo guardo, ¿no? Pero pues ya tengo la figura que me abarca una serie, 2 o 3, ¿no? Pero la gente que se fija en el contenido de la figura y se fija en el blister, pues sí tiende a agregar esas versiones nuevas, ¿no? Yo en mi caso no la voy a agregar porque pues comprar otra figura igual a la que ya tengo, ya tendría 3 en este caso, pues lo que podría hacer es hacerle la túnica Jedi gris a alguna de estas y pues a la versión retro y sale, ¿no? Ya ahí tengo mi versión customizada de la edición de Ahsoka para la serie de Ahsoka, ¿no? Entonces, eso también ya mucha gente lo sabe, compañeras y compañeros, que ustedes ven la figura, la que sea Sabine Wren o sea esta Ahsoka o todas las que ya les hice revisión ahí y que tenemos más videos de referencia dentro del canal, que pueden ir a ver los videos, quien no los haya visto. Pues esas figuras, como mucha gente ya ya se sabe la historia, las dejan rezagar en tiendas y entonces, cuando vienen los remates están pendientes porque ya las consiguen a la mitad del precio que cuesta, ¿no? Entonces, muy buena técnica, muy buena táctica. Qué bueno que se sumen todos los coleccionistas y todos los compradores de esto, pues hacerle el feo a Hasbro y adquirir y agregar estas versiones que no tiene mucho caso pagar precios altos por ellas porque pues ya son cosas como recicladas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver el contenido, dejarme un like, dejarme un comentario, un saludo. ¿Les gusta o no les gustan los videos? Si creen que esta información les sirve a alguien más, compartir el video. No sería nada más por el día de hoy, chicas, chicos. Ya les enseñé todo lo que les tenía que enseñar. Si no les dije qué versión de Vintage Collection es esta, es la BC222 para el año 2022. También la retro salió en el 22, pero fue primero esta figura, de la que ya vimos dentro del lanzamiento, y luego esta, dentro de las tiendas. Ya saben que en la presentación primero nos presentan esta y luego la Vintage Collection, ¿no? Entonces, hasta aquí por el día de hoy. Cuidaros mucho, chicas, chicos. Muchísimas gracias por ver el contenido. Emitió aquí el amigo Motoninja para Star Killer Studio. Ahora Star Killer, ¿a dónde quedó? Bueno, chao, chao.